Sobre el petróleo tenemos muchísimas preguntas y muchísimas apreciaciones. Por eso un especialista como Rafael Quirós, quien da esta materia en la Universidad Central de Venezuela, es interesante conocer sus puntos de vista. ¿Por qué al petróleo en los últimos años se le asocia tanto con conflictos y guerras? Bueno, porque el petróleo fue la materia prima prácticamente protagonista que sucumbió y movió el siglo XX. Y desde luego, estas dos primeras décadas del siglo XXI se presenta también el petróleo como la materia prima vital para el mundo desarrollado. Pero más allá de ser la materia prima, como hay muchas otras materias primas, el petróleo tiene un gran ingrediente de tipo geopolítico. O sea, la importancia política que tiene el petróleo en el escenario mundial no la tiene ninguna otra materia prima, ni ningún otro bien, ni ningún otro servicio. Es por eso que tiene gran contenido o gran carga la conceptualidad de la geopolítica como dentro del petróleo. Y por eso que los países petroleros hoy por hoy revestimos una singular importancia en el escenario internacional. ¿Venezuela siempre tuvo ese rol importante a causa de su petróleo? Sí, pero mucho más destacadamente la vino a tener a partir de algo que usted señalaba en el primero y el segundo bloque, que fue la fundación de la OPEP. Aquel 14 de septiembre de 1960, cuando en Bagdad se fundó la OPEP, porque va a ser una reacción, a lo mejor un poquito tardía, pero en todo caso fue interesante, a lo que fue la constitución de las 7 hermanas que llegaron a controlar todo el mundo petrolero. Las grandes compañías petroleras. Las grandes compañías petroleras, la Exxon, la British Mobile, la Gulf, la Shell, etcétera, etcétera, que desde 1928, por cierto, un agosto, un mes como este mes, en 1928 se produjo la conferencia Ashnakari. A partir de allí prácticamente las empresas petroleras se distribuyeron el mundo petrolero y las 7 grandes, las 7 mayores empezaron a controlar ello. Y es por eso que a los 40, 45, 50 años viene una reacción del mundo emergente, de los países emergentes eminentemente petroleros como Venezuela y como los miembros de la OPEP. Y entonces vino la creación de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP. Venezuela debería tener una política definida frente a los miembros de la OPEP, ¿cómo trabajar con ellos? Sí, cómo no, yo creo que siempre la ha tenido, afortunadamente, incluyendo hasta la actual política petrolera venezolana, que es definir su política petrolera consustanciada, concatenada con la política petrolera de la OPEP, que se trata precisamente de desarrollar, de desplegar lo que es una política de precios y no una política de mercados. La política de precios consiste en desarrollar, en colocar el petróleo, su producción en función del precio, es decir, regular la producción petrolera, que es uno de los mecanismos indispensables, es una variable estructural que a través de ella, controlándola, dominándola parcialmente, entonces va a tener un efecto en los niveles del precio del petróleo. Ahora, y eso es una forma de defender los intereses de los países miembros de la OPEP, como el caso de Venezuela. ¿Podría decirse que dentro de la OPEP hay varias políticas petroleras? Sí, cómo no. En el mercado petrolero, en teorías de lo que es la economía petrolera y el mercado petrolero, hay 2 políticas claramente definidas. Una política de mercados que consiste en aumentar la producción en forma volumétrica, tanto como sea posible, sin importarnos los precios. Si Venezuela puede producir 6 millones, como algunos políticos, incluso venezolanos actual, plantean, o 10 o 15 o 20 millones, eso es lo importante para esa política de mercado, sin importar si por cada barril Venezuela recibe $8, $1 o $2. Eso no importa para la política de mercado. Y la otra política es la política de precios, que es que yo coloco la producción o voy a manejar la producción, pero en función del precio. Siempre y cuando el precio sea bueno, yo voy a producirlo. Si el precio es malo, yo trato de reducir la producción. Es decir, es preferible, como en estos momentos, producir 2 millones de barriles y que me lo paguen a 42, 43 dólares, como en estos momentos me lo están pagando, a producir 4 u 8 millones de barriles y que me lo vayan a pagar a 10 dólares cada barril. ¿Qué haría Arabia Saudita en ese caso? Arabia Saudita, a partir de hace un año para acá, de enero para acá,
se dio cuenta, después de haber metido la parte de 2 años y medio de jugar a una producción volumétrica, es decir, a saturar el mercado lleno de barriles, sin importar los precios, y ellos fueron los que hicieron, los que empezaron con la indisciplina de que todos los países productores de petróleo estuviéramos produciendo tanto como fuera posible sin importar los precios. Eso hizo caer los precios a 20, a 22 dólares en el caso de la cesta petrolera venezolana. Y a Arabia Saudita eso le costó prácticamente una pérdida, dejar de percibir cerca de 95.000 millones de dólares debido a la baja de los precios. Corrigió debido a la decisión que tomó la OPEP el 30 de noviembre pasado, y entonces recurrimos a un recorte de producción de 1.800.000 barriles con 12 países más que no son miembros de la OPEP, pero son productores independientes. Eso hizo recuperar los precios. Ahora, ¿qué política distinta, por ejemplo, los dos grandes productores, Irán y Arabia Saudita, dentro de la OPEP? Bueno, Irán juega un papel fundamental, al igual que Venezuela, debido a que los dos son países eminentemente productores, pero son países también fundadores, miembros fundadores de la OPEP. Irán, por supuesto, porque aun cuando está en el Golfo Pérsico, no es país árabe, pero es un país persa, pero en todo caso se identifica junto con Venezuela a los efectos de jugar, repito, a una política de precios y no a una política de mercado. El problema de Venezuela frente al grupo de los países del Golfo Pérsico, es decir, a los 6 miembros de la OPEP que rodean el Golfo Pérsico, hay 2 países más que son petroleros, pero no son miembros de la OPEP, y también de Omán, para constituir los 8 del Golfo, es que, por supuesto, siempre que se han puesto de acuerdo y han logrado regular la producción petrolera, regularla incluso un poco hacia abajo, los precios se han recuperado. Pero siempre que estos países han jugado a un aumento de la producción, los precios han bajado o han detenido por lo menos la subida o el ascenso que traía. Irán tuvo una ventaja interesante, que fue que logró acumular una serie de un fondo de inversiones petroleras para circunstancias especiales que sobrepasó los 300.000 millones de dólares. Arabia Saudita también, ¿no? Arabia Saudita logró acumular 784.000 millones de dólares, más reservas internacionales que sobrepasaron sobre los 800.000 millones. Fue por eso que a ellos no les afectó mayor cosa la caída de los precios, que empezó en julio del 2014 hasta noviembre del año pasado. ¿Se puede decir entonces que hay una política común dentro de la OPEP o hay divergencias entre los miembros de la OPEP? No, hay sentido común, o por así decirlo, coincidencia en tanto y en cuanto que es preferible jugar a una política de precios que favorece a los intereses de todos los países miembros de la organización, que jugar simplemente a quien produce más, porque caemos en lo que llamamos una guerra de producción. Y por consiguiente, una guerra de producción lo que hace es castigar los precios, y por consiguiente también eso tiene su efecto en los ingresos petroleros de los países miembros de la organización. ¿Ha habido varias políticas petroleras venezolanas en las distintas épocas? No, bueno, en cuanto a la OPEP ha habido yo diría una identificación en cuanto a que Venezuela, su política petrolera debe estar ajustada con la OPEP, es decir, lo que llamamos, debemos bailar el mismo tango, la misma música con la OPEP. Y incluso estos últimos 18 años, con todo lo que se pueda criticar en política petrolera, sobre todo en cuanto al uso de los ingresos petroleros que se hizo con ello, si se malgastó y hasta dónde se malgastó, hasta dónde se despilfarró, pero la política en relación a la identificación con la OPEP se ha mantenido. Eso viene de atrás, y estos 18 años se ha mantenido eso. Lamentablemente, repito, no se trata solamente de una política petrolera eficiente hacia el mercado internacional, sino que también los ingresos que percibimos por esa eficiencia, por ese éxito de esa política petrolera, sepamos nosotros utilizarlo en términos de inversión
productiva en términos de crecimiento económico constante y de un desarrollo económico permanente y preferiblemente sustentable, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, doctor Rafael Quirós. Interesantísimo esta precisión que hizo sobre la OPEP. En otras ocasiones hablaremos de otros temas también, porque el mundo del petróleo es demasiado amplio, como hemos visto en el reportaje que hemos tenido hoy. Vamos a un corte y seguimos para terminar con Brújula Internacional. Álvaro Montenegro es uno de los venezolanos que conoce más de turismo, escribe precisamente en el Universal una sección todos los domingos sobre turismo. Estas semanas has estado hablando de turismo a nivel internacional, ¿no? Sí, tú sabes que siempre, embajador, alternamos entre turismo nacional y turismo internacional, porque el turismo es único, es gente conociendo gente, cualquier cultura es buena, tan sabroso y tanto aprende uno yendo a San Fernando de Apure y comerse un pescado de río a la orilla del río Apure, como yendo a Nueva York, siempre aprende. René Descartes decía que viajar era como leer los libros escritos por los hombres más sabios de la humanidad, uno aprende muchísimo. Ahora, un país como el nuestro, petrolero, que el petróleo ha bajado muchísimo los precios, que ha dado una crisis terrible a la economía del país, al desarrollo, otros países petroleros han aprovechado eso para fomentar el turismo. ¿Cómo potenciar ese turismo en Venezuela dejando de lado el petróleo? Como hizo Dubái a lo mejor, embajador. Fíjate que Dubái, siendo un país petrolero, los países petroleros en general no se ocupan del turismo porque aprietan un botón, bombean un poco más de petróleo y solucionan los problemas. El turismo tiene que ser un poquito más imaginativo. Pero hay países petroleros que sí se han dedicado al turismo, como Dubái. Dicen, bueno, mis reservas me quedan por 20 años, 30 años, ¿qué voy a hacer después? El turismo es una tremenda alternativa. Todavía España gana más por turismo que nosotros por petróleo en este momento. Entonces, la tentación del petróleo es muy buena porque lo tienes ahí, y lo extraes y ya está, solucionas los problemas del turismo, hay que desarrollarlo un poquito más, pero sería tremenda alternativa. Hay buenos ejemplos de países. Países petroleros, inclusive Irán, también han aprovechado mucho el turismo, Dubái y Abu Dhabi, que son los dos de los Emiratos. Abu Dhabi se ha convertido en un polo de atracción turística donde, perdón, con todo respeto, usted que es un experto de esa zona, oye, eso es un desierto, muy bonito pero un desierto. Venezuela tiene más biodiversidad como para atraer gente y sin embargo lo han hecho muy bien. Me les quito el sombrero, nosotros pudiéramos, en el mejor sentido de la palabra, copiárnoslo. Bueno. En el caso de Kuwait también, Kuwait ha incentivado muchísimo el turismo europeo, aprovechando y rehaciendo sistemas de playas. Y Arabia Saudita tiene un turismo religioso. Hay una peregrinación que hay que hacer sí, una vez en la vida, ir a la Meca, entonces tienes que ir, ¿verdad?, a la Meca. Sí. El turismo religioso cuenta, nosotros podemos hacer lo mismo. La segunda procesión más importante de Latinoamérica, la primera es la Guadalupe en México, la segunda es Nuestra Virgen de la Pastora, Divina Pastora en Barquisimeto, en número de personas. Entonces, eso paga mucho. El turismo y el petróleo se pueden complementar, no son excluyentes para nada. Al contrario, lo único que hay que tener es la voluntad política. Si yo tengo un país petrolero, el país petrolero, oye, tengo petróleo, digo, pero bueno, y además de los campos que tengo unas playas muy bonitas, como decía usted, embajador, vamos a desarrollar estas playas. Y atraigo turistas. Mire, este año que viene es este año 2017, perdón, es el año del turismo sustentable y sostenible. Entonces, nosotros podemos hacer tantas cosas por promocionar el turismo. Turismo y petróleo no son excluyentes para nada, más bien se complementan muy bien. De hecho, cuando los artículos de ustedes en la prensa hablan de centros turísticos, no obvian para nada el Medio Oriente, ¿no? No, al contrario. A pesar de la guerra y conflicto. Al contrario, son civilizaciones muy exóticas, muy chéveres. Por ejemplo, desde el punto de vista económico, el petróleo puede generar empleos hasta cierto lugar por unidad monetaria invertida. Yo invierto 100 millones de dólares en abrir un pozo petrolero. ¿Cuántos empleados puedo tener? Ah, bueno, X, 1000. ¿No? En turismo yo invierto esos mismos 100 millones de dólares y puedo tener, bueno, 50.000 empleados. O sea que el petróleo no genera empleo. La industria petrolera no genera mucho empleo, sino hasta un límite. En cambio, el turismo genera empleo. Que además el turismo sobrepasa los sistemas de gobierno, porque hay que ver el modelo cubano, comunista y dictatorial, pero al turismo le han dado todas las facilidades. Meten más de 2 millones de turistas al año ya los cubanos. Dígame si Corea del Norte, que estaban hablando ustedes de Corea del Norte, se dedicara a que viniera turismo, como hizo Cuba, que es un buen ejemplo. Es cierto. Bueno, vale, ahí se acaban los pleitos. Vengan americanos a conocer mi país, que es muy bonito y tal, y ya. Eso afloja las relaciones, se vuelve mucho mejor, porque el turismo une a la gente. Eso pasó con Cuba. Que es un poco lo que pasa con Corea del Sur, que mucho turismo el que viene a Corea del Sur es ir a ver esos 200 kilómetros que separan Corea del Norte del Sur en el paralelo 38, ¿no? Es correcto, eso es interesantísimo, es muy exótico ver, mira, ya está. Y el turismo cubano,
Embajador, yo tengo una teoría y usted sabe esto más que nadie. ¿Por qué vino la distinción entre Cuba y Estados Unidos? Por el turismo, a lo mejor. Cuba se abrió al turismo, no eran los americanos que podían ir, pero sí los canadienses y los italianos y tal, se empezó a hablar de Cuba y tal. Oye, se fue abriendo. Una vez que tú te abres al mundo, que es lo que pudiera hacer Corea del Norte, es mucho más fácil establecer pactos, dirimir las diferencias y todo eso. Por eso el turismo y la diplomacia se compenetran muchísimo. En América Latina, ¿cuáles son los que han invertido más en turismo? Mira, lo están haciendo muy bien México, República Dominicana, Cuba lo hace muy bien, de verdad. Cuba hace 20 años no tenía turismo y ahorita vete 2,5 millones de turistas, o sea, da envidia sana, ¿no? Brasil lo está haciendo bastante bien, lo que pasa es que la moneda no lo ayuda porque la moneda es un poco fuerte. Argentina lo ha hecho tradicionalmente bien. Yo creo que Colombia es de esas nuevas estrellas emergentes. Fíjate que la guía Michelin, como dicen los franceses, la guía Michelin verde, que es la de turismo, no la roja de los La restaurantes. roja de los restaurantes. Verde de turismo, la primera que abrió en Latinoamérica fue la de Colombia. Colombia, y lo hace muy chévere. Entonces entrevistamos al director. Que por supuesto también ha desarrollado muy bien su industria petrolera, que es un nuevo factor de desarrollo en ese país. Y con muchos venezolanos que se han ido de la industria petrolera han ayudado precisamente a Colombia a fortalecer Ves que no son producción. excluyentes. Está la industria petrolera por un lado, que no genera mucho empleo, genera divisas, pero no mucho empleo. Y está el turismo por otro lado, que sí genera empleos y también genera divisas. Entonces, hacen el match perfecto. Ahora, también tiene que haber condiciones en los países para que el turista venga, ¿no? La primera es la seguridad. Nadie le gusta ir a un lugar inseguro. Yo me acuerdo, embajador, la primera vez que yo fui al Cairo. En el Cairo viven, cónchale, casi la población de Venezuela en esa ciudad. 60 millones. Y entonces uno se pone, uno le parece un caos, una broma, y uno le da miedo, porque uno viene, miedo. A las 3 de la mañana todo el mundo en la calle, las barberías abiertas, debe ser que hace mucho calor al mediodía, entonces todo el mundo vive de noche. Pero las barberías, los supermercados, todo el mundo, y ahí me lo decía el guía, aquí tú puedes salir con una cadena de oro a las 12 de la noche y nadie te va a asaltar. Entonces, si el Cairo lo pudo hacer, no lo vamos a poder hacer nosotros. La Habana misma, uno camina por la calle de La Habana a las 3 de la mañana y ahí nadie se va a meter con uno. Sí, bueno, República Dominicana. República Dominicana, sí se necesita seguridad, embajador. Esa es una condición. Pero también formación de los cuadros para el turismo, la atención al turista, ¿no? Definitivamente. Nosotros no tenemos mucha vocación turística, a lo mejor por el petróleo mismo. Ese mismo petróleo nos hizo mirar, digo yo, en general como sociedad, por supuesto todos los gobiernos, mirar como la panacea al petróleo, el excremento del diablo, no decía Arturo Uslar Pietri. Dice, bueno, si yo veo el petróleo y no veo el turismo, no estoy viendo la cosa verdadera. Vamos a ver un poco el turismo, vamos a mirar el turismo. Para cuando se nos acabe el petróleo, no, es que a Venezuela nunca se le va a acabar el petróleo porque tiene las reservas probadas más grandes del mundo. No, vale, vamos a pensar como si se fuera a acabar o como si no lo fueran a utilizar más. Ahorita está sacando Toyota y otras marcas unos carros que el único contaminante que echan es agua, los carros de hidrógeno, ¿no? Y hay como 10 bombas allá en Estados Unidos. Entonces, algún día no van a usar petróleo. Vamos a focalizar. Noruega es un país petrolero y ya promete para el 2030 o 40 tener todos los carros sin gasolina. Qué buen ejemplo. Qué buen ejemplo. Por la contaminación tan grande también, ¿no? Claro, Noruega es un bellísimo ejemplo de cómo se pueden hacer las cosas. Y eso que no ha podido desarrollar el turismo porque el clima no lo ayuda. En verano han aprovechado los dineros del petróleo a altos precios para garantizar a las futuras generaciones tranquilidad y seguridad. Siendo país petrolero. O sea que nos falta gerencia en definitiva en estos países, ¿no? Mire, embajador, ¿y cuál es el país más petrolero del mundo? Estados Unidos. Y Estados Unidos se focaliza en el turismo también. Polos turísticos, Florida, el Atlantic City, Las Vegas, ellos tienen, o California, pero en Texas, que es del tamaño de Venezuela, oye, producen más petróleo, y en Alaska, pues eso producen más petróleo que cualquier país del mundo. O sea, no son excluyentes para nada. Tú dejas la industria petrolera por un lado y el turismo por otro. Más bien el turismo sí tenemos que focalizarnos que genera mucho empleo. Eso es lo más bello del turismo. Ahora hay zonas especiales en Venezuela, ya no solamente el tema de las ciudades, sino hay que ver el turismo de montaña, de los Andes, o el amazónico, ¿no? El amazónico, mire, la Gran Sabana. La Gran Sabana es un sitio, yo le digo a todo venezolano debería conocer por lo menos una vez en su vida la Gran Sabana. Ahí están el 90% de los tepuyes que existen en el mundo, en la formación Roraima, es del Precámbrico. Es la formación rocosa más antigua de la Tierra, cuando la Tierra no tenía esta forma, sino un continente Pangea que se llamaba. Eso es espectacular. Cuando uno llega a la Gran Sabana, que es barato porque uno puede ir en carro. Los destinos que uno va en avión, como Los Roques o Canaima, son un poco más caros. Canaima es de un ladito, pero en la Gran Sabana, que uno sí puede ir en su carro, es muy barato, porque uno llega a una posadita y si no llega a una carpa a la orilla de un río. Eso es espectacular. Ese turismo así de biodiversidad, eso es lo máximo. Por supuesto, el turismo amazónico del territorio Amazonas, lo que es el estado Amazonas ahora, es un poco más complicado porque te tienes que meter en la selva. Por ejemplo, allá hay territorios Yanomami donde no se acepta un turista porque tú vienes por allá con un gripe o con una rubiola y le pegas eso a la tribu, matas a toda la tribu porque no tiene las defensas, ¿no? Pero el turismo es
es un filón inagotable. Margarita, por ejemplo, podría ser también un centro importante cuando uno ve las islas del Caribe más pequeñas y con menos bellezas naturales que han desarrollado muchísimo el turismo, ¿no? Muchísimo. La verdad es que Margarita es un polo de desarrollo turístico. Tú le preguntas a un venezolano, un turismo, ¿qué piensa? Margarita. Margarita es espectacular. En Margarita uno puede ir a una playa diferente cada día de su vacación, a un restaurante diferente en la noche, cada noche. Entonces tiene muchísimo que ofrecer. Oye, no tiene problemas raciales como en otras islas del Caribe, no tenía problemas de inseguridad, tiene mucho menos que en tierra firme, pues porque por más que sea una isla, la inseguridad se ha topado con todo, menos en la Gran Sabana. La Gran Sabana sí no hay inseguridad para nada, de verdad, que es rarísimo cualquier cosa de inseguridad en la Gran Sabana. Pero Margarita yo soy un fanático de Margarita, yo cada vez que puedo, y usted también, embajador, yo no sé, pero cada Siempre vez que lo puedo, hemos encontrado por ahí varias veces. la verdad es que provoca. A mí me decía un amigo dueño de un hotel en Margarita, dice, cuando venía mucho turismo de Trinidad, y le decía, mira, los trinitarios se sienten tan bien atendidos aquí en Margarita, porque el margariteño es muy liviano, se hace amigo enseguida, Sí. tiene mucho folclore, tiene mucha artesanía en el cercado, hamacas margariteñas mejores que en cualquier lado. Entonces, Margarita es una isla que lo complementa todo. Dígame esa parte de Macanao. Por cierto, hay una buena noticia, reabren el Museo Marino de Margarita de Macanao, que lo cerraron por Sí. falta de fondos. Vi la noticia en prensa que lo están reabriendo, no he ido, pero quisiera volver. Y en materia de formación y educación, nos haría falta mucho también, ¿no? De falta centros de formación de cuadros, ¿no? Falta muchísimo. Hay institutos muy buenos que lo están haciendo, lo hacen más bien a nivel de cuadros más altos, pero por ejemplo a todo nivel hay que enseñarle idiomas. El turismo necesita el idioma inglés. En China, yo fui una vez a China, estaba en Beijing, como le dicen ahora, Pekín, le decían antes, aunque los franceses le siguen diciendo Pekán, ¿no? Pero entonces el guía, un inglés perfecto, y el otro guía que nos tocó en español. El guía nunca había salido de China y hablaba español mejor que yo. Yo decía, wow, lo que hace un idioma. Necesitamos formar a nuestros venezolanos que van a atender en turismo en idiomas. Primero en idiomas. Si no sabes hablar por lo menos un idioma más, un inglés, un italiano, una cuestión, sobre todo el inglés, que es el idioma Hay incentivos ahorita, de todas maneras, desde el gobierno muy a buenos. nivel de turismo. Muy bueno. La gaveta turística es espectacular. Eso fue una muy buena idea y hay que decirlo. Nosotros estuvimos involucrados más bien desde lejos. No fue idea nuestra del sector privado. Nosotros representábamos el sector privado. No fue idea nuestra, pero fue una idea espectacular. La gaveta turística es dar créditos a tasas preferenciales para proyectos turísticos que sean aprobados por el ministerio, por supuesto. Oye, para formación, para capacitación, para todo lo que significa turismo. Y eso es tremenda Entonces, idea. en conclusión, un país petrolero con riquezas naturales podría encontrar un nuevo petróleo verde o azul en el mar o en la montaña, ¿no? Definitivamente sí. Y pongo este ejemplo otra vez. España todavía gana más por turismo que nosotros por petróleo. Imagínense si nosotros lo que ganamos por petróleo, que son como 30.000 millones de dólares al año, igual lo ganáramos por turismo, ganáramos el doble. Entonces es perfecto. Pero además generas empleo. Sí, embajador, sí se puede. Ser un país petrolero y turístico se puede perfectamente bien. Bueno, gracias Álvaro Montenegro. Siempre es agradable conversar sobre estos temas que son de interés nacional. Nosotros vamos a seguir más adelante con otras informaciones y sobre todo trataremos de reponer una entrevista que le hiciéramos a Yulimar Rojas. Orgullo hoy de la oposición, del gobierno, de todos los venezolanos y latinoamericanos por el extraordinario triunfo ahora, medalla de oro en Londres. Ya regresamos.